Profes, buenas tardes. Bienvenidos al webinar. Vamos a dar unos minutos más esperando a que se conecten otros profes. Los invitamos a que por favor vayan diligenciando el link de asistencia que ya está compartido por el chat y que también nos puedan indicar su ID, colegio y municipio donde se conectan el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gina. Aquí, Ginette, por favor, nos vas colaborando leyendo los IDs y los municipios de donde nos acompañan los profes. Hola, buenas tardes, profes. Bueno, nos acompañan del Instituto Técnico Patio Centros 2, no nos dice de dónde, pero su ID es 1966. Ecoforce de Sucre, Itagüí. Nos acompaña también el Colegio Integrado de Sogamoso, Boyacá, el Colegio Normal Superior del municipio de Envigado, Antioquia, el profesor John Mario. Nos acompaña también la institución educativa Antoni José de Sucre, Itagüí, y CATS. Nos acompaña también Eloy Quintero Araujo de Bosconia, Cesar. La institución educativa El Carito de Lorica, Córdoba, los patios de Norte de Santander y el Águila del Valle y de San Pedro de San Juan de Nepomuceno, qué pena mi pronunciación. Nos acompaña también el Colegio Bosques de Pinares de Armenia, Quindío, el Colegio Liceo Surandino de Pitalito, Huila. Nos acompaña la Institución Educativa San Lorenzo de Yamaraldi y Piales, Nariño, la Institución Educativa Santa Cruz de Lorica y el I Empresarial Dos Quebradas. Por acá. Nos mandan un saludo desde Bucaramanga también. Ya está ahí. Está. Mira. Nos acompaña la institución educativa Las Mesas. Hola, hola, ¿me escuchan? Siguiente. Sí, señora, te escuchamos. No, sí, ustedes estaban cuadrando audio. Listo. Nos acompaña la institución educativa Las Mesas, nombre del equipo EcoCrea. Nos acompaña la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa, del municipio de Mangangué, Bolívar. Nos acompaña la institución educativa Juan Rosso y la institución educativa Las Palmas de Envigado. Es que sí lo montó. Bueno, profes, damos un minutico y empezamos a las 4:05 para que ya se vayan uniendo, porque hay noticias buenas. Entonces, un minutico, ¿listo? Bueno, nos acompaña también el Colegio Técnico Damaso de Zapata de Bucaramanga, la institución educativa Domingo Irurita de la ciudad de Palmira y el Colegio IE Juan María Céspedes de Tuluá. Listo, profes. Bueno, pues iniciamos ya. Dimos un grupito de espera, profesores váyanse uniendo, que es importante, importantísimo estas noticias que tenemos acá desde parte de las Olimpiadas estén más Colombia, que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y en alianza con Mi Minuto, que son las personas que nos acompañan, que saben cómo hacemos estos webinars. Nos enfocamos muchísimo en el tema de este desafío 3. Preguntas, si tienen preguntas, 1, hacerlas por el chat, 2, registro de asistencia, ¿cierto? ¿Estamos bien con eso? Es lo que tenemos en el momento. Bueno, entonces les comento, nos vamos para el tercer desafío,
y este desafío está muy bueno. Debo primero recalcar y resaltar muchísimo el tema con lo que hemos visto. Hemos visto experiencias y proyectos demasiado buenos, esta competencia está genial, está un nivel siempre alto y nos encanta lo que estamos viendo a nivel país, esas competencias que he tenido con ustedes también, cómo se están retando, cómo están llegando, cómo están asumiendo el tema de Olimpiadas. Entonces, pues tengo un anuncio muy importante desde parte aquí de las Olimpiadas de STEM del Ministerio de Educación, el anuncio con un minuto, y es lo siguiente. Ya como tenemos el último desafío en este circuito regional, porque ya lo terminaremos con este tercer desafío, pues queremos iniciar con este encuentro una muy buena noticia, y es que para todos ustedes, docentes, líderes de sus proyectos y equipos que están en Olimpiadas, es que nos acompañan el día de hoy y espero que sigamos también más adelante teniendo estos acercamientos que han guiado con tanto compromiso a sus equipos en estas Olimpiadas estén, es que todos los equipos logren superar, importante, escuchen, que logren superar los 3 desafíos importantes en el circuito regional, recibirán un certificado oficial de parte en representación de sus territorios, un reconocimiento por este esfuerzo, por la constancia, el desempeño de cada una de sus integrantes en Olimpiadas. ¿Qué pasará con este certificado? Les entregamos este certificado siempre y cuando cumplan con los 3 desafíos. Y este certificado va a abrir pues una puerta directa con la que podrán acceder de manera preferencial a la oferta de formación que nosotros tenemos desde el Ministerio de Educación con nuestros aliados, a una oferta de capacitación docente con unos cursos cortos actualizados en el uso de inteligencia artificial y en innovación educativa en el aula. Entonces, profe, les queremos contar que esto es muy importante, así que terminen estos 3 desafíos. Al terminarlos se les va a dar una certificación y esta certificación de una les abre el campo para hacer unos cursos cortos actualizados en el uso de inteligencia artificial e innovación educativa en el aula. Entonces, importante, de verdad que esto cada vez se pone más bueno, terminarlos, estos desafíos, esto nos ayuda muchísimo, tanto ustedes para con nosotros, pues para poder actualizar y ver lo que ustedes están dando en este tema de Olimpiadas. Entonces, esta es una oportunidad única para fortalecer sus prácticas pedagógicas, ampliar los conocimientos, llevar unas nuevas herramientas a sus clases y a las comunidades educativas. Así que la invitación es clara, acompañen a estos equipos hasta el final del recorrido, que ya les queda un solo desafío, de verdad, en este circuito regional, y completen los 3 desafíos y aseguren que este beneficio que reconoce y se potencia su liderazgo. Eso es lo que queríamos darles de una muy buena noticia que tenemos por parte de aquí de las Olimpiadas. Y bueno, antes de iniciar, queremos recordar que este desafío, importante, este espacio se concentra en ese desafío. Tienen dudas, inquietudes, aquí están, ellas están para explicarles ahorita, después de la explicación vamos con preguntas, pero concentrados, profes, para poder terminar ese buen desafío como con todo, con todas las ganas del mundo, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, que ya nos queda solamente un paso para llegar a esa nacional. Entonces, importante terminar esos 3 desafíos, tener ese certificado, poder seguir actualizándose con esos cursos, con esos aliados. Les daremos y les informaremos cuáles son esos aliados que tendremos en octubre, cuando tengamos ese anuncio de los seleccionados al circuito nacional. Entonces, para que con todo el ánimo terminen de verdad los desafíos y puedan seguir en esa actualización. Y segundo, por favor, hagan este desafío, este webinar, se concentran mucho para este tema de dudas, inquietudes que tengan con este desafío 3. ¿Listo, profes? Entonces les comento, repito porque acá me acaban de decir que cuál es la buena noticia. Profe, terminar los 3 desafíos
Al terminar esos 3 desafíos les damos un certificado y con ese certificado pueden hacer unos cursos cortos en uso de inteligencia artificial y innovación educativa con unos aliados que les vamos a decir el día de la selección o del anuncio que les daremos a los 48 que se van al circuito nacional. ¿Listo, profes? Entonces los dejo con nuestras más expertas de un minuto que nos van a explicar cómo será ese desafío 3. Pongan atención y inquietudes y dudas, por favor, en el chat. ¿Listo? Nos vemos ahorita, profes. Listo, muchas gracias, Gina. Entonces, vamos a dar inicio al webinar a la presentación del webinar del desafío número 3. Listo. Permítame un momento. Bueno, entonces estamos en el desafío número 3. La agenda que tenemos el día de hoy es, primero vamos a hablar pues de los desafíos del circuito regional en general, los objetivos de este desafío número 3. Vamos a hablar un poco del prototipo y la clasificación que vamos a dar en este desafío número 3, los momentos de la guía, una actividad socioemocional que es nueva en este desafío. Vamos a mostrarles o a recordar los entregables y el acompañamiento que se hace a lo largo del desafío. Al finalizar vamos a hablar del proceso de evaluación y al finalizar las preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, pues recordarles que en el chat se encuentra el link de asistencia y que pueden ir escribiendo todas las inquietudes que tengan, que mis compañeras del equipo pedagógico las van a ir resolviendo. Entonces, nosotros estamos en un circuito regional que tiene 3 desafíos. Ya hemos hecho 2 desafíos, que son investigación, valía un 25%, esquematización un 35%, y este, que es realizar el prototipo de baja fidelidad, tiene un valor del 40%, que es en el cual nos vamos a enfocar. Entonces, muy importante que ustedes recuerden, pues nosotros sabemos que ustedes ya conocen muy bien el micrositio de las Olimpiadas, pero igual queremos recordarles que ustedes pueden ir al circuito, al micrositio de las Olimpiadas, hacen clic en el circuito regional y allí van a encontrar la categoría B, nivel junior, y pueden observar esta imagen que tenemos a este costado de la pantalla. Van a visualizar la guía, la bitácora y un nuevo documento que de pronto pues muchos ya han ido revisando, una ficha del prototipo que vamos a hablar más adelante. Entonces yo me voy a permitir un momento compartirles nuevamente el micrositio para recordar. Estamos acá en circuito regional, en donde ustedes van a poder encontrar las categorías con cada uno de sus documentos, y nosotros pues estamos en la categoría B, nivel junior, y acá están los documentos que ustedes pueden revisar, la guía, la bitácora y la ficha. Importante que cuando ustedes descarguen la bitácora y puedan comenzar ya a trabajar en la guía, se den cuenta que aquí en la bitácora, como estoy mostrando, nosotros les ponemos una serie de ejemplos como este, que son ejemplos para que ustedes se guíen, son ejemplos que nosotros hacemos de manera aleatoria y que les pueden servir a ustedes como una guía. Cuando ustedes realicen su ejercicio, digamos acá en este caso sería esta tabla, es importante que ustedes puedan eliminar esos ejemplos. Con eso digamos que la bitácora va a pesar un poco menos y en el momento de hacer la evaluación y la revisión de la bitácora es un poco más, digamos que más rápido y no genera ningún tipo de confusión. Entonces vamos a continuar. Listo, entonces, para este desafío número 3 tenemos un objetivo pedagógico que dice que deben desarrollar o ajustar su prototipo aplicando técnicas básicas y controlando algunos elementos del proceso.
¿Por qué? Porque es necesario que ustedes validen la efectividad, que propongan mejoras, que incrementen el beneficio para la comunidad o para el contexto de su territorio. Uno de los objetivos específicos es aplicar la técnica matriz de decisiones, en donde ustedes van a organizar y estructurar muy bien esa selección de recursos, bien sea materiales o recursos digitales o plataformas digitales que ustedes necesiten para construir su prototipo. También van a hacer la construcción de ese prototipo de baja fidelidad y lo importante, que ese prototipo permita evidenciar la forma, la función y esos recursos que ustedes van a utilizar o están utilizando en la construcción. Otro de los objetivos es desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, reconociendo lo que cada compañero vivió y valorando el aporte que hizo al equipo. Este está muy relacionado con la actividad que les comenté, que es nueva en esta guía, que es socioemocional. Y por último, tenemos diseñar un recurso audiovisual que documente todo el proceso que ustedes van a hacer a lo largo de este desafío en la construcción de su prototipo y que allí podamos observar, como ya lo mencioné, la forma, la función, el proceso que ustedes hacen de construcción, las mejoras que realizan de acuerdo a algunas validaciones que van a hacer del prototipo. Entonces, acá es importante que podamos definir y que ustedes tengan claro qué es un prototipo de baja fidelidad, porque recuerden que este circuito regional termina acá con este desafío número 3, que es prototipado, y que la finalidad es que ustedes puedan construir un prototipo de baja fidelidad. Entonces, este es una versión inicial, es sencilla a la propuesta de solución que ustedes tienen en su proyecto. Se elabora utilizando materiales o recursos básicos y su propósito principal es representar esa propuesta de solución y probar la viabilidad de pronto a nivel del equipo y a nivel externo, permitiendo evidenciar la funcionalidad o la función principal. Entonces, para este desafío, nosotros les proponemos en la guía que este prototipo se pueda categorizar en prototipo físico o en prototipo digital. El prototipo físico es aquel que incluye componentes tangibles que podemos tocar, que podemos manipular, que podemos evaluar esas funcionalidades, que tiene dimensiones, que podemos interactuar con él. Y el prototipo digital ya es un prototipo que se desarrolla en entornos virtuales mediante, por ejemplo, software, simulaciones, interfaz digitales, que puede permitir, por ejemplo, evaluar la interacción, la experiencia de usuario, la visualización y el funcionamiento. Algunos ejemplos de este prototipo digital puede ser una página web, una aplicación, un videojuego, todo esto sería digital. Y de pronto algunos profes se preguntarán que si tienen un sistema de riego, por ejemplo, que puede llegar a combinar un prototipo físico y un prototipo digital, son ustedes como equipo los que tienen que decidir cuál de los dos elementos, el físico o el digital, les permite evaluar mejor la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, ustedes deben decidir, no, mi prototipo es físico y estos son los componentes que yo voy a mostrar y que voy a construir digamos, que voy a construir como prototipo de baja fidelidad y que si, por ejemplo, en mi prototipo físico yo tengo un complemento de una aplicación o de algo digital, ustedes sean los que revisen si los pueden presentar los dos o si solo se van por el físico. Lo que yo digo, tienen que revisar muy bien cuál les permite a ustedes que represente mejor la funcionalidad de su prototipo. Entonces, para el desafío número 3, tenemos, como ustedes ya conocen, en la guía 4 momentos. Para esta guía tenemos en el Conecta, que es planear. Ustedes van a hacer la revisión del desafío 1 y 2. Hay una preguntita que los va a orientar en la elaboración y construcción de una hipótesis que ustedes se van a realizar con respecto a esa construcción de ese prototipo. Para eso van a tener una matriz de decisiones en donde ustedes van a mirar cuáles son los recursos materiales o recursos digitales que les va a funcionar mejor para construir su prototipo y van luego a realizar el construye.
Entonces, en el construye, cuando ya es el proceso de construcción o ajuste de su prototipo, ustedes ya van a materializar la idea y allí lo que van a hacer es revisar si esos recursos que ustedes en el momento conecta eligieron para construir ese prototipo, si son, digamos que son, hacen un diagnóstico de impacto. Entonces van a revisar que cumplan con algunas condiciones. En el momento consolida se van a realizar algunas pruebas, aquí a nivel externo, una validación externa con la comunidad, y van a hacer la actividad socioemocional que está, digamos que recoge los 3 desafíos para evaluar las emociones que son tan importantes. Y en el comunica, entonces ustedes van a elaborar el video, el prototipo, recogiendo como toda la información y todas las actividades que se realizan en el desafío y van a elaborar la ficha técnica del prototipo. Entonces iniciamos. En este momento conecta. Ustedes van a hacer primero un análisis y revisión de esa problemática que ustedes identificaron o que ya han venido fortaleciendo desde el inicio de las Olimpiadas y que tenían desde antes, y van a revisar el esquema de propuesta de solución que ustedes realizaron para el desafío número 2. Con esto van a construir una hipótesis sobre la funcionalidad de su prototipo y los recursos que ustedes pueden llegar a necesitar para construir su prototipo. Luego van a realizar una matriz de decisiones y de allí van a determinar de esos recursos que ustedes van a revisar cuál es el más accesible, cuál es el más sostenible y a nivel de costos, pues cuál les saldría mejor al equipo. Entonces, lo primero para desarrollar la hipótesis, entonces es importante que ustedes tengan presente que la hipótesis es un enunciado comprobable que relaciona variables independientes y dependientes. Entonces, aquí nos va a servir para, por ejemplo, evaluar el diseño, o supervisar la construcción, analizar pruebas experimentales, valorar la pertinencia local del prototipo. Es importante que ustedes cuando, digamos, redacten la hipótesis, ya vamos a ver unos ejemplos, incluyan esas variables independientes y esas variables dependientes y tengan presente la pertinencia que van a tener, que va a tener esa hipótesis con la función y asegurarse de que la redacción sea muy clara, porque más adelante, en otro momento de la guía, ustedes van a comprobar esa hipótesis y van a redactar un párrafo en donde nos van a indicar si realmente esa hipótesis que ustedes al inicio del Conecta se propusieron, se cumplió o no se cumplió. Entonces acá tenemos un ejemplo de hipótesis físico, de prototipo físico, que nos dice, por ejemplo, si usamos madera liviana en vez de cartón, el prototipo soportará más peso sin deformarse. Acá podemos observar que la variable independiente, que es lo que se cambia en este caso, sería el material del prototipo. Entonces vamos a cambiar cartón por madera. Y la variable dependiente, que es lo que se mide, pues es la capacidad de carga que tiene ese prototipo, entonces el peso que puede soportar ese material y el grado de formación que también puede llegar a tener ese material. Tenemos también un ejemplo de hipótesis digital. Entonces, si usamos un simulador en línea gratuito, entonces podremos validar más rápido el funcionamiento del prototipo sin gastar materiales físicos. Aquí la variable independiente, es decir, lo que vamos a cambiar, que es el uso de una herramienta de validación, sería con un simulador en línea gratuito y pues sin simulador, que sería la validación física, pero la vamos a cambiar. Y la variable dependiente, que es lo que vamos a medir, pues es el tiempo de esa valoración, cuánto se demora, y los materiales consumidos en cuanto a cantidad y unidades. Entonces, esta hipótesis la pedimos al inicio. Allí en la bitácora ustedes van a encontrar el espacio donde ustedes pueden relacionar esa hipótesis. Resulta que ya entonces ustedes, ustedes revisan su prototipo, su propuesta de solución que vienen en el desafío número 2, ¿cierto? Y ustedes dicen, listo, un ejemplo que voy a dar, que es, digamos que ejemplos que nosotros propusimos, si yo tengo un filtro de agua
Entonces yo tengo que mirar qué componentes tiene ese prototipo y cada componente qué función cumple. Entonces, por ejemplo, el filtro de agua tiene una carcasa, tiene unos elementos que filtran, tienen un sistema de entrada y salida. Entonces yo voy a ir a mirar y voy a comenzar a revisar qué materiales me pueden servir para para esa parte del prototipo y que cuando yo lo construya realmente pueda visualizar la funcionalidad. Entonces, este ejemplo que les estoy mostrando se encuentra en la guía y les proponemos un ejemplo para prototipo físico y un ejemplo para prototipo digital. Entonces, acá en esa matriz de decisiones, ustedes deben elegir dos materiales por cada componente de su prototipo. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de la carcasa externa de ese filtro de agua y estamos diciendo que el material puede ser o una botella plástica o guadua. Y lo que ustedes van a revisar es decir, bueno, ¿qué tanto acceso tengo yo para encontrar una botella plástica o para conseguir guadua? ¿Qué tan sostenible puede llegar a ser ese elemento, ese material o ese recurso que yo estoy utilizando? ¿Y qué costo tiene o qué costo me implica dentro del proyecto? Entonces, digamos que ustedes de 1 a 5 le dan un puntaje y al final ustedes suman y les da un total. Entonces, por ejemplo, acá realmente el que tenga un puntaje mayor sería el material o el recurso pues que más nos serviría para poderlo implementar en nuestro prototipo. Igual en un prototipo digital. Yo necesito una base de datos para mi aplicación, entonces voy a elegir Google Sheets o voy a elegir MySQL, entonces ahí reviso qué acceso tengo, cuánto es la accesibilidad que tiene esta base, qué tan sostenible es, qué costo puede llegar a tener y ustedes allí lo hacen por cada componente de su prototipo. Y al final ustedes dicen, listo, entonces yo me quedo con la botella y me quedo, no sé, en cuanto al filtro con el carbón activado, con el coco, con el capacho del coco, bueno, con lo que ustedes decidan, siempre y cuando hagan un análisis en la revisión de todos los recursos que ustedes pueden llegar a tener. Para posteriormente, en el construye, entonces ustedes van a hacer un diagnóstico del impacto que pueden tener sus materiales y su prototipo. Ya entonces con la matriz de decisiones ustedes ya dijeron, listo, vamos a utilizar estos materiales o vamos a ajustar estos materiales, porque de pronto podemos encontrar equipos que ya tienen algún prototipo en camino o que han iniciado, entonces se dan cuenta que hay algún material que no les está funcionando, que no es tan sostenible, que es muy costoso, entonces ustedes revisan y dicen, vamos a revisar qué tanto impacto tiene esos recursos en nuestro prototipo y van a contestar estas preguntitas sobre recursos, sobre optimización, sobre el impacto y sobre la responsabilidad que tienen ese prototipo. Posteriormente, entonces, llegamos ya a la construcción como tal y la materialización de esa propuesta de solución. Aquí es importante recordarles, profes, que en la construcción de este prototipo no es un proceso lineal, sino es iterativo y que la idea es que ustedes puedan probar y que esas pruebas que ustedes hagan realmente pues el prototipo se fortalezca y se pueda visualizar y obtener la funcionalidad que nosotros queremos observar en este prototipo de baja fidelidad, porque esto le va a permitir a ustedes como equipo aprender, ajustar y mejorar ese prototipo. Nosotros les proponemos allí en la guía dos opciones para prototipo físico y para prototipo digital. En cuanto al físico, digamos que les recomendamos tener en cuenta las medidas y las escalas que ustedes realizaron en el desafío número 2 en la esquematización, que ya vienen con un listadito de materiales que le hicieron, que realizaron en el momento Conecta. Entonces allí sí todo lo que ustedes tengan que realizar de cortar, de pegar, de armar, de ensamblar para la construcción de ese prototipo, que puedan ir haciéndole pruebas y puedan ir mirando si hay algún elemento que funciona, que no funciona, que creo que eso es un proceso normal en la construcción. Y si ustedes de pronto consideran que su prototipo tiene una alta complejidad y necesitan, por ejemplo, elaborarle unas instrucciones, eso es, digamos que es libre para cada equipo, no
no hay, o sea, digamos que no es un requerimiento, sino es si ustedes lo consideran. Y a nivel digital, entonces ustedes tienen que elegir un formato, si van a utilizar un software de diseño, si van a utilizar una interfaz básica, sencilla, donde nos muestren cuáles son esas pantallas de secuencia en cuanto a si es un juego o en una aplicación, como ya les mencioné. La idea es que ustedes puedan agregar las funciones, las interacciones y hacer esas pruebas para poder revisar qué tanto está funcionando nuestro prototipo. Muy importante, profes, que en este momento, y bueno, desde el inicio realmente, pero sobre todo en este momento que es la construcción del prototipo, ustedes puedan ir tomando fotos y tomando videos de esa construcción o de esos ajustes y todas las pruebas que ustedes hagan, porque pues les va a servir de insumo para realizar el video final en el momento de comunica. Aquí les ponemos un ejemplo de un prototipo de baja fidelidad, son los ejemplos que ustedes encuentran en la guía. Como les mencioné desde el inicio, nosotros ponemos algunos ejemplos aleatorios, entonces encontramos como prototipo físico un filtro de agua y como prototipo digital una aplicación que busca registrar datos para la conservación de un bosque altoandino, por ejemplo. ¿Sí? Son ejemplos aleatorios, es para que ustedes se puedan guiar sobre cómo podría llegar a hacer la construcción de ese prototipo. Entonces, para esa construcción, importante que ustedes experimenten con formas, con funciones, como les decía, si necesitan ajustar cosas, cambiar, bueno, modificar, si se dieron cuenta que hay un material que a pesar de que eligieron un material, hay otro que de pronto les puede funcionar porque optimiza su funcionalidad, pueden ir haciéndolo. Importante que durante todo este proceso, tanto estudiantes como profe tengan en cuenta esa relación de esos principios STEM más dentro de ese prototipo, que lo puedan ir aplicando, que lo puedan ir incluso narrando y se puedan involucrar un poco con todo este tema de las áreas, de cómo mi prototipo está involucrado con estas áreas. Como lo mencioné antes y anteriormente, que puedan documentar con fotos y videos el proceso de construcción y de pruebas. Y ustedes como equipo van a realizar una validación técnica de evaluación de funcionalidad y aporte. Entonces, la idea es que ustedes sean realmente muy críticos con su prototipo y digan, listo, vamos a darle el puntaje, por ejemplo, no todo 5 porque todo está perfecto, o puede que sí, o sea, estoy diciendo que cualquier equipo puede tener todo su puntaje en 5, pero digamos que sean muy críticos y se den cuenta que puede que en el momento que ustedes construyeron hay algo que le está fallando. Entonces, acá yo me voy a permitir leerles 2 ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Esta tablita la encuentran, como se las mostré en la bitácora, la encuentran allí en la bitácora. Entonces, por ejemplo, les decimos, listo, acá usted tiene un criterio, precisión y ajuste. ¿Qué debe hacer en ese paso? Va a comparar los componentes de su prototipo de baja fidelidad que ya construyó con el diseño original y va a mirar si tiene que corregir medidas, proporciones o detalles. Usted le va a dar un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a esa descripción y ustedes como equipo van a decir, no, de pronto lo tenemos a escala, pero las medidas no nos están funcionando tanto, tenemos que corregirlas, nos tocó cambiar el diseño original. Todo lo que ustedes perciban y la evidencia que ustedes observen en este momento de validación, la van a ubicar acá donde dice evidencia. Entonces, para este precisión y ajuste, la evidencia sería, por ejemplo, para el prototipo físico, que es el purificador, el filtrador de agua. Entonces, la carcasa real para ese prototipo mide 25 centímetros de altura y está igual que el boceto que yo hice a escala 1-2 en el esquema. ¿Sí? No tuve que hacerle modificaciones porque no estoy diciendo que de pronto tengan que hacerlo exactamente como ustedes lo hicieron al inicio, porque recuerden que por eso digo que es un proceso iterativo donde ustedes pueden ir mirando, modificando, si necesitan ajustar, cambiar lo que necesiten. Y el segundo ejemplo que les voy a mencionar, que es para un prototipo digital, sería, por ejemplo, acabado y claridad. Entonces voy a revisar qué tanto acabado y claridad tiene este prototipo que yo me construí. Entonces el prototipo es ordenado, cuenta con etiquetas claras, es fácil de entender y manipular. Entonces yo voy a revisar, la idea es que cada uno del equipo lo haga y yo voy a decir, bueno, listo, le voy a dar un puntaje de 1 a 5 y voy a poner la evidencia. Entonces yo voy a decir, sí, para esta aplicación que yo construí, cuenta con una interfaz sencilla,
bien organizada, tiene unos menús claros y unos textos legibles. Puede que de pronto en el proceso de construcción no tenga unos textos tan legibles o no haya podido acomodar los textos como deben funcionar. Eso es lo que ustedes tienen que escribir acá. Esto que yo les estoy mencionando, profes, son ejemplos de prototipo físico, prototipo digital, pero independientemente de su prototipo, entonces si ustedes tienen un prototipo físico, la idea de la validación es que ustedes le realicen estos 5 criterios a su prototipo y lo logren evidenciar y le den un puntaje. Entonces, cada uno va a decir, listo, ¿qué tanta precisión y ajuste tiene mi prototipo? Si el acabado y la claridad, cómo son, cómo es su forma, cómo es su funcionalidad, la contribución que tiene realmente a la solución y la relación con los principios de esas áreas. Resulta que acá ustedes, cuando hacen una suma, cada integrante del equipo les da, por ejemplo, no lo puse, un puntaje, y ese puntaje, ustedes encuentran allí en la bitácora un cuadrito que les indica qué tan preciso entonces está su prototipo de acuerdo a ese puntaje. Allí en la bitácora hay un espacio para reflexión en donde ustedes van a decir, no, digamos, como es de 1 a 5 y tenemos 6 criterios, el puntaje máximo sería 30. Entonces, si yo tengo 30 en mi prototipo porque yo críticamente revisé y realmente con todos los ajustes que le hicimos, mi prototipo cumple con la función principal, entonces ustedes van a reflexionar sobre eso que ustedes están evidenciando y digamos, lo significativo que puede llegar a ser para cada equipo que su prototipo cumpla con esta validación que estamos haciendo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque ustedes en el siguiente momento van a hacer una validación con la comunidad. Entonces, si ustedes tienen esto muy claro, o si de pronto acá tienen un puntaje ya no de 30, sino tienen un puntaje de 20 cuando hicieron la sumatoria, entonces ustedes van a decir, no, hay algo que nosotros tenemos que reformar, hay algo que tenemos que ajustar, tenemos que revisar que de pronto no está cumpliendo del todo la función o que necesitamos que la forma sea un poco más fácil de manipular o que sea más interactivo, intuitiva la aplicación, por ejemplo, el juego, lo que ustedes vayan a hacer. Y es que es el momento en que ustedes dicen, lo tenemos que ajustar para podérselo presentar a la comunidad. Entonces llega este momento consolida que lo que van a hacer es validarlo con la comunidad externa. Entonces una vez ustedes dicen, listo, ya tenemos nuestro prototipo, ya le hicimos una validación y para nosotros consideramos que ya cumple con la función principal, entonces ustedes van a realizar unas encuestas a la comunidad, luego van a registrar esos datos, van a realizar una sumatoria, un promedio para revisar que realmente el prototipo sí está acorde con lo que ustedes están proponiendo como solución y su prototipo realmente presenta esa funcionalidad que es importante que las personas externas a su proyecto puedan comprender de una manera clara. Entonces, acá les presentamos el formato de la encuesta. Este formato lo encuentran allí en la bitácora con unas indicaciones de cómo es el diligenciamiento. Van a elegir 5 personas puede ser, y allí les indicamos de las personas que encuestaron en el desafío número 1, que ellas ya conocen cómo va a ser su proyecto, de qué está compuesto. Ahora les van a decir, listo, nosotros teníamos esta propuesta, les vamos a mostrar el prototipo construido. Les van a realizar una serie de preguntas. Importante la última pregunta, que es una pregunta abierta, porque las primeras 5 preguntas son de 1 a 5, le van a dar un puntaje. Entonces, el prototipo cumple con su función principal y le van a preguntar a la persona de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor, si cumple o no cumple con esa función principal. Ella qué opina cuando interactúa con su prototipo. Y al final les van a preguntar desde la experiencia que tiene esa persona que ustedes encuestaron y los conocimientos propios de la persona, qué cambios o mejoras consideran que ustedes podrían hacerle a su prototipo. Esto es importante teniendo en cuenta que las personas que ustedes encuestan son de la comunidad a la que ustedes van a impactar con su prototipo. Y posteriormente, era lo que les mencionaba, ustedes entonces, una vez tienen la recopilación de sus encuestas,
van a diligenciar esta tabla porque van a recopilar toda la información. Entonces, acá les puse un ejemplo que también encuentran en la guía. Entonces, tienen acá el número de encuestados, que eran 5, ¿cierto? Y la pregunta número 1. ¿El prototipo cumple con su función principal? Entonces, el encuestado número 1 me dijo que 5 porque cumplía, el otro me dijo 4, el tercero me dijo 4, el cuarto me dijo 3 y el quinto me dijo 5. Yo hago una suma que me da 21 y a ese 21 lo divido en 5, que es el número de encuestados, y me da un promedio de 4.2. Entonces yo voy a ir revisando. Listo, entonces para la primera pregunta, que es la función principal, tengo un 4.2 y voy a revisar estos rangos de evaluación. Y voy a decir, bueno, para las personas que yo encuesté, a ellos les parece que el prototipo sí cumple con esa función principal, está excelente, está en un rango excelente. Y así van a hacer con las otras preguntas. Y ustedes lo que van a hacer para finalizar acá en este cuadro es realizar un análisis y un análisis de si ustedes necesitan hacer algún ajuste, porque eso significa que, por ejemplo, si acá dice que es fácil de entender y usar y en el promedio obtuvieron un 1.5, porque de pronto a las personas que encuestaron, para ellas no fue tan fácil comprender y usar su prototipo, entonces ustedes tienen que revisar que, bueno, a pesar de que dentro del equipo ya lo habían revisado, le habían hecho ajustes, de pronto se les escapó algo o de pronto hay cosas que siempre podemos mejorar para optimizar nuestro prototipo. Entonces, la idea es que ustedes acá en este cuadro puedan escribir si le van a realizar algún ajuste a su prototipo teniendo en cuenta esta información tan valiosa de la comunidad y teniendo en cuenta las preguntas abiertas que les mencioné anteriormente, que ustedes van a revisar esas preguntas abiertas, porque de pronto, digamos, si vamos al ejemplo de un filtro de agua, a mí el vecino o el señor que es agricultor o el señor que vive en la vereda rural y allá no cuentan con un acueducto, él me dice que para los elementos o los materiales de filtración no debemos usar tal material y podemos usar otro diferente, porque para él es importante. Entonces, digamos que a mí nos parece muy importante que ustedes puedan escuchar por esas personas, porque ellos pueden tener ideas que de pronto a nosotros no se nos habían ocurrido, a ustedes no se les habían ocurrido. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este cuadro, que es mirar qué ajustes y justificar por qué le van a realizar esos ajustes, teniendo en cuenta lo que realizaron con la comunidad, la validación interna. Y es acá también en este momento donde ustedes van a decir, bueno, ahora vamos a revisar esa hipótesis que nos propusimos al inicio, en donde dijimos que la carcasa de este prototipo sirve para protección y para poderlo cargar, que los elementos de filtrado, voy a utilizar estos porque me permiten filtrar mejor algunos elementos microbiológicos, algunos sedimentos, pero que a lo largo de todo el proceso que ustedes realizaron de ajustes y de pruebas, dijeron no. Eso que nosotros pusimos en la hipótesis de pronto no nos funciona y debemos reevaluarlo y nos vamos a quedar con todo esto que ya realizamos y con todos los ajustes que hicimos, y ustedes acá es donde van a decir, sí, no, digamos, no nos sirvió esa hipótesis, o sí, la hipótesis la comprobamos, sí nos funcionó tal cual que lo hicimos arriba con respecto a esos materiales o a esos recursos que estamos nosotros utilizando en el prototipo y que nos sirve para poder mirar esa función y esa forma de ese prototipo. Entonces, acá llegamos a un momento del consolidado muy importante, que es, digamos que ustedes ya hicieron un prototipo de baja fidelidad, ya lo validaron internamente, lo validaron externamente, y digamos que para este punto ustedes ya tendrían claro, por ejemplo, su prototipo de baja fidelidad funciona y tendrían claro qué elementos, qué recursos, insumos, materiales necesitaría su prototipo para escalar a un prototipo de media fidelidad. Entonces, nosotros les solicitamos acá en este apartado del Consolida que ustedes, por favor, completen este formulario, que es donde nosotros les pedimos los materiales, insumos o recursos que ustedes necesiten para escalar ese prototipo a media fidelidad, teniendo en cuenta que estos insumos solo se van a entregar a los 48 equipos que clasifiquen al circuito nacional.
¿Por qué los estamos solicitando antes en este desafío? Porque es importante que a nivel logístico necesitamos, digamos, que conocer qué es lo que los equipos van a solicitar una vez pasen al circuito nacional. Entonces me voy a permitir compartirles un momento el link del formulario para que ustedes puedan observar cómo sería este formulario. Entonces, este es aquí lo que ustedes van a poder solicitar en caso de que el equipo avance al circuito nacional. O sea, estos materiales, recuerden que se van a entregar a los equipos que pasen al circuito nacional. Pueden llegar a solicitar, por ejemplo, algún material que necesiten de laboratorio, que necesiten de electrónicos o que necesiten de insumos de papelería, que sea muy importante y crucial en el prototipo para avanzarlo a un prototipo de media fidelidad. Entonces, acá ustedes pueden observar. La idea es que ustedes puedan completar este formulario y que puedan, digamos, si van a pedir, no sé, un ejemplo, 3 resmas de papel, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante 3 resmas de papel porque yo necesito imprimir, hacer 100 impresiones porque lo necesito para mi prototipo. Entonces, ustedes nos van a escribir, nos van a contar allí por qué necesita ese papel para poder escalar su prototipo a media fidelidad. Acá están los ejemplos. Entonces, si usted, por ejemplo, si, mi prototipo necesita algo electrónico, yo necesito un Arduino Uno, o necesito un estereoscopio, o necesito 2 rollos de filamentos para impresora, o necesito un servicio de cortadora láser. Por ejemplo, los prototipos que son de digitales necesitan una licencia para alguna base de datos, para alguna plataforma que necesite para su funcionamiento, alguna aplicación. Digamos que esas son cosas que la idea es que ustedes puedan solicitar que necesite su prototipo para subir a un prototipo de media fidelidad. Y para finalizar, el momento de consolida, tenemos la actividad socioemocional. En esta actividad, digamos ¿qué es lo que quiere esta actividad socioemocional? Digamos que nosotros conocemos de primera mano y sabemos que esto ha sido todo un carrusel de emociones por todo lo que se vive dentro de una competencia, dentro de unas olimpiadas, en donde hay mucho trabajo que hacer, donde nos salen cosas bien, hay cosas que ajustar o todo nos sale como lo queremos. Entonces, es una cantidad de emociones que pueden estar viviendo ustedes como equipos. Entonces nosotros queremos reconocer en ustedes esas emociones que han vivido durante estos desafíos y que esto les permita a ustedes también identificarlas, gestionarlas. Entonces les proponemos una actividad que lo que busca es que ustedes como equipo, sus estudiantes, puedan compartir esos aportes que han hecho a nivel individual, o sea, cada integrante dentro del equipo, dentro de alguna situación concreta que el equipo haya presentado y que esa persona, digamos que ese momento o esa situación, pues afloró una serie de emociones. Entonces, importante que las reconozcan, que las gestionen y que logren identificar, bueno, yo qué hice cuando me enojé mucho porque algo pasó con el prototipo, es un ejemplo. Entonces, eso es importante y también es muy importante para nosotros que dentro del equipo, pues entre ustedes mismos como compañeros puedan ponerse en los zapatos de otro, reflexionar sobre eso que sintió la otra persona, porque recuerden que no todos afrontamos las situaciones de la misma manera y que valoren ese aporte y el valor del trabajo en equipo. Porque recuerden que, como desde el inicio les hemos hablado, cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes. Entonces, yo no sé dibujar, no me queda bien, pero yo tengo un compañero que hace unos dibujos muy buenos, pero eso puede generar en mí también unas emociones, en él puede generar otras emociones. Entonces, es importante que ustedes las puedan reconocer. Aquí van a encontrar una serie de preguntas que la idea es que las puedan resolver de manera individual. Hay una dinámica que permite que cada uno responda, digamos que la situación en la que ustedes vivieron esa emoción, sus estudiantes y ustedes, y los profes puedan intercambiar esas hojas y que cada estudiante se pueda poner en el lugar del otro y que entre todos digan, venga, sí, tuvimos una situación difícil, compleja en algún momento del desafío por cualquier cosa que pasó, cómo lo afrontamos,
cómo salimos adelante, cómo lo superamos, o que por el contrario tuvieron unos momentos muy, muy emotivos, unos momentos muy, que afloraron muchas emociones en ustedes y que entre todos cómo solucionaron ese tipo de cosas. Entonces la idea es que ustedes, que sus estudiantes y ustedes como profes orienten todo este proceso y que respondan estas preguntas y al finalizar cada uno del equipo, cada integrante, logre hacer un dibujo del mismo. Por ejemplo, yo acá me puse de ejemplo mi nombre y yo hago mi dibujo, lo pego, lo pegan en algún lugar, en algún espacio, porque la idea es que ustedes hagan como una galería de esos dibujos con sus estudiantes y que cada uno del equipo pueda reconocer en el otro cualquier habilidad, cualidad, fortaleza, porque todos tenemos muchas habilidades y fortalezas que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, en mí reconocen que soy paciente, que tengo liderazgo, que soy inteligente y que soy solidaria. Eso es importante que se reconozca y que se dé valor a todo lo que los estudiantes aportan y ustedes como profes también aportan al proceso de, o el desarrollo de las Olimpiadas. Listo, entonces ahí con esta actividad finaliza el consolida. Para la actividad de comunica, como les he venido mencionando, van a realizar un video. Entonces es muy importante que este video, como ya lo mencioné, ustedes lo vayan elaborando y lo vayan construyendo a lo largo del desafío, porque hay una serie de parámetros que debe contener este video. Muy importante también que sean los estudiantes quienes deben aparecer en ese video realizando la explicación de todos estos parámetros que ya les vamos a indicar. Entonces, primero, que expliquen la importancia de su problemática, que ya han venido y que tienen desde antes, incluso desde antes de presentarse a estas Olimpiadas, que demuestren a través de ese video la forma y la función de su prototipo, que destaquen esos recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos siempre a materiales, a recursos digitales, a plataformas digitales que ustedes hayan utilizado dentro de en la construcción de su prototipo y que expliquen las pruebas que ustedes realizaron. Siempre tener presente que indiquen esos principios de las áreas STEM de acuerdo a estos 3 ítems en donde ustedes van a evidenciar el funcionamiento y la forma, que registren la validación que hacen con la comunidad y que muestren esos ajustes que ustedes realizaron durante todo el proceso, todas esas propuestas de mejoras que ustedes pueden realizarle y las pruebas que ustedes realizan a su prototipo. Como les mencioné desde el inicio, en este desafío tenemos un documento adicional a la bitácora que se llama ficha del prototipo, que es la que les estoy presentando en este momento. Esta también deben diligenciarla, pero no es como si fuera algo adicional, porque realmente, como ya lo vamos a revisar, es recopilar toda la información que ustedes ya tienen que han realizado desde el desafío 1 y sobre todo ahorita en el desafío 3. Entonces, recopilar todo lo que ustedes realizan en el desafío. Entonces, el título del proyecto, la categoría, el nivel y el ID, el nombre del equipo, cuál es su problemática. Acá en la Misión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les recordamos que ustedes deben elegir un solo eje de la misión a la cual su proyecto pertenece. Recuerden que para poder, si tienen dudas con respecto a esto, aún tenemos una cápsula educomunicativa o bueno, pueden igual solicitar cualquier duda o aclaración que necesiten con respecto a esto, pero lo ideal es que ustedes tengan un solo eje de la misión y que si consideran que su proyecto, su prototipo, bueno, su proyecto en general cumple con 2 o más ejes, pues que puedan priorizar el que realmente les da cuenta de que su proyecto está enfocado y está alineado con ese. Y acá en la parte de municipio, les presentamos un mapa de Colombia que voy a mostrarles. Ay, perdón. ¿Dónde está? Acá. Entonces, voy a mostrarles acá el mapa. Este mapa, la idea es que ustedes puedan identificar el departamento del cual ustedes están participando. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar Amazonas
Entonces, yo estoy en Amazonas, mi equipo es de Amazonas, mi institución está en Amazonas y le voy a dar en formato de forma y lo voy a colorear de color rojo. Y aquí así nos va a quedar guardado que tu equipo y su prototipo y todo su proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Amazonas y acá donde dice municipio nos van a escribir el nombre de su municipio. Si es una ciudad principal o una ciudad, entonces el nombre de la ciudad, pero en el mapa va a quedar así, de ese colorcito rojo. Lo pueden seleccionar porque estos son solo imágenes. Como pueden ver, yo puedo seleccionar acá cualquier otro departamento para poderlo colorear. Entonces, esta es la primera parte del prototipo y la segunda parte sería la descripción del prototipo. Allí van a poner cuál es la descripción de su prototipo, van a insertar una fotografía general y una fotografía a detalle de ese prototipo, van a seleccionar si es artefacto, sistema o servicio, la relación con las áreas STEM y van a insertar acá el enlace del video que ustedes se construyen acá en el Comunica. Para esta elaboración del video, recuerden que hay también unas indicaciones, entonces es una grabación en formato horizontal que dura máximo 3 minutos, que recuerden que debe ser un audio claro, comprensible, que tiene que tener buena iluminación y que garantice pues la visibilidad del prototipo. Ustedes deben subirlo a YouTube digamos, como no listado. Entonces, mis compañeras ya les van a compartir un video a través del chat en donde ustedes se pueden guiar y orientar de cómo subir este video a YouTube y que realmente sea no listado, que no sea público y que solo las personas que tienen acceso a ese enlace puedan abrirlo. Ustedes ya lo hicieron cuando presentaron su proyecto en la primera parte del desafío, pero pues es importante que todos puedan tener acceso y muy importante que ustedes verifiquen que otra persona pueda abrir este enlace, porque digamos que el video es una parte muy importante dentro del proceso de evaluación y entonces lo van a incluir también acá el enlace de ese video que ustedes van a construir. La ficha del prototipo también la tienen que convertir a PDF, como siempre hacen con la bitácora. Entonces, pues allí van a completar esos campos solicitados, van a pegar el enlace también del video de YouTube allí y lo van a guardar en formato PDF. Acá tenemos un ejemplo de cómo lo podrían guardar. Entonces, FT, que significa ficha técnica, B Junior, el ID y el nombre del equipo. Así, y deben cargar la bitácora y la ficha técnica del prototipo en formato PDF. Tenemos unos entregables y acompañamientos del desafío 3. Entonces recuerden la bitácora marcada como ya la han subido al link, la ficha técnica, algunas fechas importantes, la fecha de lanzamiento del desafío 3 que fue el 22 de septiembre. La recepción de esas bitácoras y las fichas se realizará entre el 3 y el 6 de octubre y la evaluación la realizarán del 7 al 9 de octubre. Recuerden que siempre cuentan con los acompañamientos que han tenido durante todo este proceso de desafíos, estos webinarios que les comparten la grabación a través de los grupos de WhatsApp, a cápsulas educomunicativas a través del correo stemcolombia@minieducacion.gov.co y los grupos de WhatsApp que son de lunes a viernes de 7 a 6 p.m. y los sábados de 8 a 12. En cuanto a las cápsulas educomunicativas, nosotros les habíamos mencionado que habíamos lanzado en el desafío pasado una sobre Misión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queremos contarles que ya contamos con 3 cápsulas, que son búsqueda de información en fuentes confiables y modelizado. Y me voy a permitir compartirles un momento en donde pueden encontrar esa cápsula educomunicativa. Ay, no puedo. Entonces, acá en el micrositio de las Olimpiadas, ingresan al circuito regional y después de encontrar la guía general y la guía de todas las categorías, en la parte de abajo van a encontrar acá las cápsulas educomunicativas. Entonces, acá ustedes pueden observar si aún tienen alguna inquietud sobre la misión, si quieren observar búsqueda de información en fuentes confiables y como el tema del modelizado o cualquier otra inquietud que ustedes tengan con respecto a esto.
Y para finalizar, entonces les queremos contar que el proceso de evaluación del desafío 2, estos son los criterios de evaluación que ustedes encuentran dentro de la guía general del circuito regional. Y acá les vamos a contar cuáles son los porcentajes que tuvieron estos criterios. Recuerden que el día de mañana, 26 de septiembre, van a encontrar en la página del Ministerio de Educación, en el micrositio de las Olimpiadas, el ranking de este desafío 2 y va a llegar a sus correos la retroalimentación. Entonces, para el primer criterio, construye modelos explicativos o representaciones claras, tenía un valor del 30%, utiliza conceptos científicos, tecnológicos y pertinentes, tenía un valor del 25%, la integra conocimientos de las disciplinas STEM más, tenía un valor del 20%, propone alternativas para la modelización argumentando elecciones el 15% y presenta el modelo de manera comprensible el 10%. Entonces, acá les presentamos un ejemplo de cómo va a aparecer ese ranking en la página del Ministerio de Educación. Van a encontrar acá puesto ID, nombre del equipo, nombre del proyecto, establecimiento, secretaría. Van a encontrar una casilla con el puntaje del desafío 1, una casilla con el puntaje del desafío 2 y el puntaje consolidado. Recuerden que si ustedes consideran o necesitan alguna aclaración sobre esta información publicada el día de mañana en el ranking o algo dentro de la retroalimentación de su rúbrica, de su evaluación, lo pueden hacer a través del correo stemcolombia@minieducacion.gov.com. Y pues esta solicitud es importante que tengan claro que deberán realizarla dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de su rúbrica. Es decir, que si se publica el día de mañana, tendrían lunes y martes para poder hacer alguna aclaración sobre la rúbrica y el puntaje del desafío 2. Y acá les mostramos los criterios de evaluación que van a ser evaluados dentro de este desafío número 3, que también encuentran en la guía general del circuito y con sus respectivos porcentajes. Entonces tenemos el primer criterio que dice diseña y construye un prototipo funcional, vale el 30%, aplica procedimientos experimentales adecuados el 25%, evalúa el funcionamiento y propone mejoras el 20%, refleja pertinencia y aplicabilidad de la solución, vale el 15%, y documenta el proceso de diseño y prueba el 10%. Estos serán los criterios que se evaluarán para este desafío número 3. Y bueno, espero que haya sido muy importante para ustedes este webinar, muy provechoso. Entonces ahora si tenemos alguna pregunta. Ay, me salí. Sí, Gina. Tenemos varias preguntas de los profes. Respecto al prototipo físico, en la matriz de decisiones, ¿solo evaluamos 2 componentes o todos los que lo integran? Listo, entonces tengan en cuenta que ustedes deben revisar su prototipo a nivel general, no solo 2 componentes. O sea, digamos que todos los componentes que ustedes tienen dentro de su prototipo. Yo les di el ejemplo del filtro de agua. Entonces, mi filtro de agua tiene una carcasa, tiene unos elementos filtrantes y tiene un sistema de entrada y salida. Digamos, esos son los componentes. Entonces, yo voy a decir, listo, para esa carcasa yo voy a revisar 2 materiales que me van a servir o 2 recursos que me van a servir para poderlo construir y a eso los voy a evaluar. Entonces, sí, solo 2 materiales o recursos por cada componente, pero los componentes los dan ustedes, son los que ustedes conocen su prototipo y saben, mi prototipo se compone de, tengo un Arduino, tengo una carcasa, tengo unos tubos, tengo unos circuitos, bueno, qué material voy a utilizar para poder construir todo ese prototipo y cuál es el mejor que me puede servir. Entonces, los componentes los deciden ustedes de acuerdo al prototipo que tengan y en la matriz de decisiones lo ideal es que por lo menos comparen 2 materiales por cada componente y los evalúen. Listo, gracias, Gina. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre un artefacto, un sistema o servicio? Bueno, recordemos que un artefacto es un objeto dispositivo físico
tangible que ustedes pueden tocar, mientras que un servicio es una propuesta organizada que ofrece soluciones o experiencias útiles. Pueden ser, por ejemplo, aplicaciones, plataformas que le permiten al usuario alguna interacción. Y el sistema es un conjunto de componentes integrados que colaboran para cumplir una función o alcanzar un objeto. Entonces ahí puede intervenir tanto, en esos sistemas pueden intervenir diferentes artefactos. Entonces, por ejemplo, puede ser un sistema de riego que se haga en diferentes puntos y este involucra diferentes artefactos. Ahí involucraría que es un sistema. Además, tenemos que tener en cuenta que estos pueden ser físicos, digitales o mixtos. Gracias, Lina. Acá también nos preguntan, Gina, ¿la hipótesis se realiza con respecto a los materiales o sobre la funcionalidad al convertirse en una aplicación real que resuelve el problema? Bueno, entonces, cuando ustedes realizan la hipótesis, es importante que ustedes revisen los materiales, pero también que esos materiales o esos recursos logren cumplir esa funcionalidad que ustedes necesitan. Entonces, si yo voy a utilizar X material para la filtración del agua, que realmente sí cumpla esa función, entonces yo al inicio voy a decir, listo, voy a utilizar estos materiales porque eso me va a permitir tener una mejor filtración del agua, tener un agua más potable. Yo vuelvo a mi ejemplo del filtro del agua porque es el ejemplo que nosotros les pusimos a la guía. Entonces, la hipótesis es con respecto a esos componentes que ustedes hacen un listadito de esos componentes, qué función cumple ese componente, pero realmente qué material también me va a ayudar con ese cumplimiento de esa función. Entonces, ustedes hacen la hipótesis con esa información del inicio y después la comprueban cuando ya construyen su prototipo y dicen, no, ese material que nosotros elegimos y cuando hicimos la matriz nos decía que era el mejor, de pronto, por alguna razón, tenemos que modificarlo. Entonces, ahí lo tienen que revisar, pero sí apunta a la funcionalidad y a los recursos. Gracias, Gina. Bueno, la siguiente pregunta dirigida a Lina. ¿Qué es un prototipo de baja fidelidad? Bueno, recordemos que el prototipo de baja fidelidad no es el prototipo final, sino es como el inicio de su prototipo. Este no debe tener detalles concretos, sino algo que explique la funcionalidad de ese prototipo que ustedes tienen planteado para su propuesta de solución. Es importante aclarar que estos prototipos pueden ser mixtos, digitales o físicos, y ustedes deben determinar cuáles son los que mejor o cuáles de ellos puede ser el que mejor características cumpla y mostrar la funcionalidad de su prototipo. Algunos están preguntando mucho que pues el tiempo es corto para entregar, pero recordemos que no les estamos pidiendo un prototipo ya con todas las características, que ya sea el producto final, sino es apenas el producto inicial de su prototipo. Ok, gracias, Lina. Y nos dicen que si por favor puedes explicar nuevamente qué debe tener el video que se solicita en el comunicado. Me voy a permitir nuevamente compartir un momentico rápidamente para que ustedes tengan clara la información sobre este momento tan importante dentro del desafío. Y es estos parámetros que tenemos acá. Entonces, cuando ustedes construyen su video, deben tener en cuenta que, como ya lo mencionó, sus estudiantes son los que deben explicar todo el proceso. Debe tener cuál es la importancia de su problemática. Deben demostrar a través de este video la forma y el funcionamiento de su prototipo que ya construyeron en el momento de construye. Deben destacar esos recursos materiales o recursos digitales o plataformas que utilizaron para construir ese prototipo y explicar esas pruebas que ustedes de pronto aplicaron. Indicar esos principios de las áreas STEM que permiten que su prototipo cumpla con esa funcionalidad. Por ejemplo, registrar dentro del video la validación externa que hacen con la comunidad. Entonces, las encuestas que ustedes hacen, la interacción que hace la comunidad, las personas que ustedes encuestan con su prototipo y los resultados que ustedes obtuvieron, puede ser algo muy rápido. Y los ajustes o las propuestas de mejoras que ustedes le realizaron. Entonces, recuerden que ustedes realizan una validación técnica como equipo. Entonces, ahí ustedes pueden realizar algunos ajustes y al finalizar, cuando hacen la validación con la comunidad, también realizan otros ajustes posiblemente, si son requeridos, y las pruebas que ustedes realicen.
con esos parámetros debe incluirse dentro del video que nosotros les proponemos allí en el Comunica. Ok, bueno, la siguiente pregunta dirigida a Gina. En cuanto a la información que dio al inicio a los docentes, nos preguntan que el certificado es solo para los docentes o para los chicos, ¿qué beneficios tendrían los estudiantes? Eso es un certificado. Hola, listo. Este certificado va a ser un certificado por equipo donde va a tener el nombre de la institución, nombre del proyecto y los integrantes y el líder del proyecto, ¿vale? Ese certificado va a ser. Listo, profes. Yo creo que, digamos que ha sido un webinar muy interesante que esperamos que ustedes logren aprovechar al 100% este espacio y que definitivamente con toda la actitud y con todo el trabajo en equipo que ustedes han venido realizando, que ha sido excelente, puedan culminar este desafío. Recordarles, como acabo de mencionar Gina, que los equipos que logren realizar desafío 1, desafío 2 y desafío 3 van a tener una certificación, tanto los profes como los estudiantes, y los profes van a tener acceso a algunos cursos que más adelante van a tener la información completa sobre estos cursos. No sé si Gina quieres decir algo más. Sí, entonces nuevamente recalcar, Gina, Gina y Gina, acá, recalcar lo siguiente, y es que terminen los 3 desafíos, con eso les damos el certificado que acabo de explicar, que es un certificado donde se va a mencionar la institución, el proyecto y los integrantes y el proper líder. Y con eso ustedes tienen ese certificado y van directamente a unos cursos cortos en uso de inteligencia artificial e innovación educativa para que los puedan desarrollar de acuerdo a sus aliados. Estos cursos se van a contar el día cuando vayamos a anunciar los 48 proyectos que van a la nacional. Entonces, así que mucha suerte, profes, porfa. Importante, ánimo. Yo sé que este tercer desafío tiene lo suyo y es que puedan sacar un buen proyecto, que este proyecto siga un proceso, que es muy importante para que ustedes puedan seguir avanzando con lo que están realizando. Esto les ayuda mucho a impulsar. Entonces, muchísimo ánimo, profesores, y nos vemos entonces en una siguiente ocasión. Gina, perdón, hay una pregunta y un comentario muy repetitivo acá. Ellos acá colocan que están preocupados por el tema del tiempo porque los colegios salen a semana de receso y pues dicen que no alcanza el tiempo porque no van a estar los estudiantes. Entonces, ¿qué le responderías a los docentes? Bueno, profe, lo que pasa es que con nosotros por temas también de esto que hacemos lleva su tiempo y nosotros tenemos ya organizado un tema de final también. La final, si lo lanzamos para diciembre, también se nos va a dificultar, porque los chicos, ustedes saben que la final va a ser en Cartagena, entonces también eso tenemos unos movimientos que no nos permiten tener algunos tiempos, entonces eso nos impide también mover las fechas. Si se mueven fechas, nos mueve absolutamente todo. Entonces no alcanzamos a que esta final podamos jugar o no jugar, podamos llegar, perdón, al tema nacional que va a ser en Cartagena. Entonces se nos cruzarían muchísimo. Por eso nuestros tiempos también están así. Vimos también semana de receso, pero pues tratamos de jugar con el tiempo posible, y el tiempo así pues muy apretado también está para nosotros, también para ustedes. Entonces es algo que también lo trabajamos y lo miramos y lo revisamos, pero es que no nos estaban dando los tiempos, profe. Yo sé que esto es un tema muy bueno, muy interesante para ustedes. También nosotros estamos acá apoyando como sea para que ustedes puedan dar su mejor esfuerzo, así como ven, tenemos un grupo grande, también lo estamos desarrollando acá. Entonces, profe, no sé, pues en ese momento las fechas no las podemos cambiar, ya nos queda imposible cambiar las fechas por lo que les estoy diciendo.
pero pues sí van a alcanzar, entiendan que sí van a alcanzar, profes, de verdad vemos proyectos impresionantes que nosotros pensamos que de pronto no se iba a lograr, pero estamos viendo que sí se puede. Yo sé que Y es un esfuerzo adicional, pero sí se está viendo. Entonces, no hay cambio de fechas. Nos queda, de verdad, muy difícil hacer ese cambio de fechas. Entonces, más que todo, decirles que no, yo sé que se alcanza. Y Gina, para complementar, profes, nosotros queremos igual indicarles que si bien hay una serie de actividades dentro de la guía, recuerden que es un prototipo de baja fidelidad, o sea, no es un prototipo que ya tiene que tener todas las funcionalidades, sino que ustedes pueden hacer con materiales básicos que donde se determine, o sea, que nosotros podamos observar y ustedes también puedan hacer la validación de una funcionalidad, de la funcionalidad principal del prototipo. Entonces no es algo súper elaborado para que de pronto no estén tan estresados. Nosotros comprendemos, como dijo Gina, pero pues importante que es un prototipo de baja fidelidad y que digamos que esto también les permite a ustedes como docentes y estudiantes poder llegar a escalar ese prototipo y llegar al circuito nacional, que es lo que nosotros queremos. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y esperamos que este webinar haya sido muy provechoso para todo el proceso del desafío 3.